Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos, nuestros libros extrañen ser leídos, nuestro auditorio sus grandes conferencias, nuestras aulas su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la primera conferencia magistral regional de la OLACEF, titulada Tráfico ilícito de flora y fauna silvestre en la región. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Juan Carlos de la Puente, auditor especial ambiental de la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Medio Ambiente. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a esta primera conferencia magistral regional de la OLACEF y agradecemos la participación de los representantes de las entidades fiscalizadoras superiores de las repúblicas de Ecuador, de Colombia, Panamá, México y Perú y todos los demás participantes. Como se dijo, vamos a desarrollar el tema de tráfico ilícito de flora y fauna silvestre en la región. Como comentario introductorio, podríamos decir que esta actividad ilegal cobra una significativa importancia debido a que afecta directamente a la biodiversidad. Y no solamente eso, sino que además esta situación se torna especialmente compleja, ¿no? Debido principalmente a que en ella participan diferentes actores según sea su competencia y ámbito dentro de la estructura gubernamental de cada uno de los países de la región. Por eso que en esta oportunidad contaremos con la participación del ingeniero ambiental, el señor Jaime Mendoza Olmedo, de la Contraloría General del Estado de la República de Ecuador, el cual nos compartirá sus experiencias en materia de control, relacionadas principalmente al cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales en su rol de protección y adecuada administración de los recursos de flora y fauna silvestre, los cuales forman parte del patrimonio natural de nuestros países y cuya conservación debería privilegiarse por ser de interés público. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y le doy el pase a Gina para que podamos continuar con esta primera conferencia. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Juan Carlos de la Puente. De esta manera finalizamos el acto protocolar. Antes de dar inicio a la conferencia, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas. Estas se harán llegar al expositor, quien las resolverá al finalizar su exposición.
A continuación, iniciamos la conferencia Tráfico ilícito de flora y fauna silvestre en la región, a cargo del señor Jaime Mendoza, ingeniero ambiental de la Universidad Internacional SEC y cuenta con un diplomado en Administración de Proyectos en el Tecnológico de Monterrey, así como estudios en Desarrollo Sostenible y Gobernanza. En el desempeño de sus funciones en Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, ha participado en auditorías de aspectos ambientales relacionadas con la conservación de la biodiversidad, control y uso de recursos hídricos, gestión de desechos sólidos, cumplimiento de normativa ambiental en sectores agrícolas, mineros e hidrocarburíferos. Asimismo, fue parte del equipo de la EFS de Ecuador, que ejecutó la auditoría coordinada de áreas protegidas impulsada por la Comisión Técnica del Medio Ambiente de la OLACEF. Actualmente funge como delegado para coordinar la cooperación prevista en el marco del Memorando de Entendimiento entre la CGE y la WWF Ecuador, y lidera una auditoría para analizar el cumplimiento de los procesos de retención, rescate, manejo y destino de especímenes de fauna silvestre del Ecuador. Bienvenido, señor Jaime Mendoza. Adelante con su presentación. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias primero a la Escuela Nacional de Control de Perú. Quiero hacer también un agradecimiento especial a Contraloría General del Estado de Ecuador por brindarme este espacio, siempre coordinado a través de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Contraloría de mi país. Un saludo especial a Juan Carlos de la Puente. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche, esta tarde, para hablar de estos temas tan importantes. Voy a compartir pantalla este momento. Para mí es fundamental, antes de iniciar en el tema específico como tal, justo con un tema que ya lo mencionaba Juan Carlos, eh, también quiero aclarar que las contralorías o las entidades fiscalizadoras superiores aportan a que no se den estos tipos de delitos, mas no como tal, al menos en Ecuador, están directamente relacionadas a investigar el delito o auditar el delito. Se encarga, digamos, de otras instituciones. Nosotros, como entidades fiscalizadoras superiores, tenemos este rol de controlar y velar por el cumplimiento de las acciones de varias instituciones del Estado, que su responsabilidad es interactuar y proteger, digamos, la vida silvestre. Entonces, una vez más, gracias. Y justo quería empezar por lo que mencionaba Juan Carlos. Antes de nosotros pasar al tema de manejo de vida silvestre, de flora y fauna silvestre, es muy importante entender por qué las contralorías, por qué las entidades fiscalizadoras superiores deberían involucrarse en estos temas, deberían auditar estos temas. Entonces, hay diferentes aspectos para abordar. Auditorías ambientales están relacionadas a diversas temáticas, hidrocarburos, minería y demás, pero ahora estamos viviendo un tema de biodiversidad como tal, conservación de la naturaleza como tal. Entonces, justamente por este punto es que yo quiero empezar. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la variedad de formas de vida que existe en el planeta, en todo el mundo. Y no solo es la variedad que existe de una especie, es decir, que de una tortuga pueden haber varios tipos de tortugas. La biodiversidad es todo lo que le engloba, el ecosistema, las especies que interactúan entre sí y la variedad genética que puede existir. Entonces, como ustedes ven aquí, esta es una foto. Yo tuve la fortuna de alguna vez en una auditoría entrar en avioneta a la selva ecuatoriana. Esto es una foto del Yasuní Itete, uno de los territorios, de una de las áreas mega diversas en el mundo. Y básicamente estos territorios, en este caso en el continente, hay biodiversidad marina también, que es muy rica, son lo que nos sostienen a nosotros y a todas las actividades que hacemos como seres humanos. Es decir, de la biodiversidad nosotros extraemos recursos naturales. De los recursos naturales nosotros transformamos, aprovechamos energía, alimentos y demás. Y de este aprovechamiento de recursos naturales nosotros generamos nuestros sistemas socioeconómicos de los cuales nosotros vivimos, alimentamos, sobrevivimos al final, y posteriormente nosotros devolvemos algo más procesado a la naturaleza, que
En parte puede ser contaminación y en parte puede ser igual ciertos procesos que los humanos tienen sus ciclos también de vida, que somos igual parte de la biodiversidad. Entonces, todo lo que nosotros generamos y consumimos y que tenemos a la mano, básicamente ha salido de un recurso natural transformado. Es decir, y la biodiversidad como tal, la interacción de estas especies, de estos ecosistemas, es lo que permite que esos recursos existan. Además, yo quería mencionar esta parte puntual, para mí que es importante. Nosotros, especialmente en Latinoamérica, tenemos la responsabilidad de cuidar la biodiversidad. En el mundo existen 17 países megadiversos. Estos 17 países megadiversos, de los 17, 6 son de Latinoamérica. Y bueno, como dato general, estos 17 países ocupan el 10% de la superficie del planeta, pero tienen el 70% de las especies de flora y fauna conocidas en el mundo. Y aparte tenemos, como mencionaba, 6 países de Latinoamérica que tienen esta mega diversidad en el mundo. Adicionalmente, todos nosotros en el mundo, digamos, estamos suscritos, o la mayoría de países están suscritos a la Agenda 2030. Y básicamente esta Agenda 2030 está relacionada con el desarrollo sostenible de nuestras sociedades a futuro, es decir, combatir el cambio climático, y hemos trazado ciertas metas al 2030. Eh, También las contralorías en el mundo, las entidades fiscalizadoras superiores, están enmarcadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que este objetivo de desarrollo sostenible vela por el cumplimiento de los demás objetivos de desarrollo sostenible y básicamente está enfocada a lograr instituciones transparentes y la lucha contra la corrupción. Entonces, través de este objetivo, a través de este objetivo es que nosotros, a través de las entidades fiscalizadoras superiores, podemos auditar o velar por el cumplimiento de estos otros objetivos que sí están relacionados directamente con naturaleza y con biodiversidad. Específicamente para el punto que nosotros estamos tratando el día de hoy, es el objetivo 14 y 15 de conservación de biodiversidad en mares y océanos, y el objetivo 15, que es conservación de biodiversidad en territorios de continente. Eh, de continente, es decir, como la foto que les mostraba, el territorio del Yasuní Teté, que es la Amazonía ecuatoriana. Em, ya como experiencia y ya aterrizando un poco en la entidad fiscalizadora, en Contraloría General del Estado del Ecuador, nosotros este año hemos firmado, desde su inicio del año, hemos firmado un memorando de entendimiento con el Fondo Mundial para la Vida, WWF, que es una fundación a nivel mundial que se encarga y se especializa en temas de conservación de biodiversidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este memorando de entendimiento? Básicamente es fortalecer las capacidades institucionales para auditar temas ambientales en Contraloría General del Estado. Un momentito, por favor, que me están pidiendo mi presentación. Ya se los paso. Listo. Listo. Continuemos. Y nosotros hemos denominado estas actividades que estamos ejecutando con cooperación internacional una estrategia para la fiscalización de la gestión ambiental, donde básicamente nosotros hemos planteado diferentes objetivos que después de un tiempo serán medidos y que están enfocados a través de actividades de control, tomando en cuenta, entre varios temas, conservación de biodiversidad, temas forestales, agua, entre otros. Entonces, ahora sí, ya vamos con este antecedente de la importancia de la biodiversidad que nosotros tenemos en el mundo, y con esta responsabilidad que los países latinoamericanos tenemos de ser megadiversos y además
tener esta fortuna de que en nuestros territorios existan estas fuentes de vida, lo vamos a relacionar un poco con la auditoría. Señor Mendoza, El tema de auditoría básicamente, sí, disculpe la sí, interrupción. Estamos teniendo nosotros un problemita para poder proyectar su presentación a todos los participantes. Entonces le pediría, por favor, unos minutitos para que no se pierdan las PPTs. Sí, un momentito, por favor. ustedes me avisan. Sí, yo le aviso, no se preocupe. Ya puede retomar su posición. Gracias. No sé si tal vez está proyectando, Sí, se está ustedes proyectando me ya. comentan. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, mm, como les tema la auditoría con los aspectos ambientales, con la conservación de biodiversidad, eh, tiene, tiene algo en particular. A breves rasgos, un proceso normal de auditoría tradicional de comparar una condición con un criterio de estado política pública o un marco legal y ver si este cumple, es decir, si alguna condición, alguna realidad de alguna institución de un procedimiento es básicamente hacer una auditoría. Si esto, el estado de la realidad, lo que está sucediendo, no está acorde en la normativa, pues hay que ver un porqué y se puede hacer ciertas observaciones que pueden ser positivas o negativas. Básicamente el proceso de control es lo que les comentaba, evaluar estos procedimientos, pueden ser contratos, pueden ser proyectos del Estado y demás, para verificar el cumplimiento de si existen medios de verificación, si están acorde al marco legal, si hay objetivos que se están alcanzando, si las metas proyectadas realmente están avanzando acorde a lo planificado. Posteriormente, una vez que se acaba una auditoría, de esta identificación, digamos, de inconcordancias, de lo que sucede en la realidad y de lo que dice el texto como debería ser, se hacen ciertas observaciones y principalmente, que esto es la parte más importante para mí de una auditoría, se hacen recomendaciones, recomendaciones que están enfocadas a mejorar estos procedimientos, a ciertamente llevarlos y acercarlos al cumplimiento normativo, de ser el caso y necesario, y posteriormente medirlos a futuro, cómo ha sido el impacto de estas recomendaciones. Y normalmente las auditorías en las entidades fiscalizadoras superiores están enfocadas a recuperar los recursos económicos que tiene el Estado. Es decir, nosotros revisamos cómo se está ejecutando el uso de los bienes del Estado y luego hacemos recomendaciones para que exista un aprovechamiento más eficaz, eficiente en los bienes del Estado. Pero en el tema ambiental hay algo mucho más allá. Hay algo que a lo mejor por su contexto pierde valor para lo que viene siendo la auditoría tradicional. Entonces, volvemos un poco a las imágenes que yo les había indicado antes. Empezamos con una auditoría, evaluamos los procedimientos, en este caso de los temas ambientales, los procedimientos que están relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales, los procedimientos que ejecutan las personas que trabajan para el Estado, de cómo aprovechan estos recursos naturales o cómo es su uso alrededor con todo lo que pueda suceder, un proyecto, un contrato, etcétera. Posteriormente se pueden hacer recomendaciones que ya no solo van a impactar en el tema económico, sino que además van a impactar también en el uso de estos recursos naturales. Y finalmente, algo que no está directamente relacionado en estas recomendaciones,
pero que sin duda es un efecto de los aspectos ambientales, del control de aspectos ambientales, es conservar la biodiversidad, prevenir contaminación y aprovechar de una mejor manera los recursos naturales. Y como les mencionaba desde un inicio, esto es lo más importante que tenemos, al menos en esta actualidad. Justamente en este momento, mientras estoy hablando yo, el día de ayer o anteayer empezó la COP27, que básicamente es la cumbre contra la lucha del cambio climático. Todos los países que están adscritos a la COP están asistiendo y se ponen de acuerdo para ver qué vamos a hacer de ahora en adelante el mundo entero para conservar biodiversidad, para contaminar menos, etcétera. Entonces, sin duda, las entidades fiscalizadoras superiores cumplen un rol fundamental porque todo el ejecutar de los gobiernos tiene que ser controlado, tiene que ser verificado. Y justamente esto es lo que nosotros hacemos desde las entidades de control. Y al final del día, así no esté tan relacionado, no se vea de manera tan directa, nosotros estamos aportando a esta conservación de biodiversidad. Y sin duda, a lo mejor hay auditorías ambientales que no reflejan tanto un impacto económico, pero sí, pero es justamente difícil lo que pasa en la naturaleza valorarlo económicamente. ¿Quién puede decir cuánto cuesta realmente una contaminación a un río? ¿Cuánto cuesta el impacto ambiental que pueda generar una actividad minera mal ejecutada, sin control ambiental? Entonces, básicamente esto es lo que nosotros estamos aportando. Ahora sí vamos entrando un poquito más en el tema. Para mí esta introducción era muy importante, cómo lo relacionamos auditoría y medio ambiente. Quiero mencionar que la entidad fiscalizadora superior del Ecuador ha participado en la construcción, ha tenido un rol fundamental protagónico en la construcción de estos documentos, el tráfico de especies como un caso paradigmático de corrupción transnacional y herramientas de control gubernamental para la exportación de especies de flora y fauna silvestre. Básicamente estos documentos nos hablan un poco del tema que nos reúne hoy, sobre el manejo, sobre el tráfico que puede existir alrededor de la flora y fauna silvestre. Y se menciona transnacional porque existen, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, países de origen, que es de donde salen, digamos, las especies, ya sean de flora o de fauna, países de tránsito por donde van a pasar las especies, porque normalmente puede existir una demanda en otros países, una demanda de estas especies exóticas que podemos tener aquí en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, y se mueven a través de los diferentes países para llegar a un país consumidor que eh, a, a través de formas ilegales puede adquirir una de estas especies. Entonces, de estos documentos que yo les mostraba, que están publicados en la página de OLACEPS, que ustedes se pueden descargar, nos comentan un poco de esto y además también nos dan ciertas metodologías y enfoques o proponen enfoques para saber cuál sería la mejor forma de auditar estos aspectos ambientales relacionados con manejo, flora y fauna silvestre. Entonces ya les voy a mostrar un poco más lo que tenemos aquí en la imagen, eh, que fue un taller que nosotros hemos ejecutado. Nosotros hace un tiempo, más o menos por abril, hicimos un taller de prevención de tráfico de flora y fauna silvestre mediante el uso de control gubernamental externo. Y lo que hicimos, bueno, este evento fue organizado con la colaboración de los países que pertenecen a la Comisión Técnica de la Lucha contra la Corrupción Transnacional. En este caso fue liderado por Ecuador, por mi persona. Hicimos este taller y tuvo la coordinación con Contraloría de Chile. Fue impulsado por quien tiene la presidencia, digamos, la Contraloría General de la República de Chile, y también tuvo el apoyo de la corporación alemana a través de la GIZ. Entonces, voy a dejar de compartir del PDF en este caso, que nosotros hemos trabajado. Entonces, aquí ustedes tienen el PDF. Lo que nosotros trabajamos eh, fue con la propuesta de estos documentos que yo les comentaba. Estos documentos proponen auditar de dos maneras el tema de manejo de fauna y flora silvestre. La una puede ser por control por especie
y la otra puede ser control por estructura institucional. Entonces, en este taller lo que nosotros hicimos fue recabar un poco de experiencias de todos los países a nivel nacional, perdón, a nivel Latinoamérica, y lo que nosotros hicimos fue también que los expertos de cada país nos proporcionen sus criterios. ¿Cuál puede ser el mejor enfoque? ¿Por cuál deberíamos empezar como región? Entonces, como bien lo mencionaba Juan Carlos en un inicio, el tema de manejo de vida silvestre es complejo porque no solo lo maneja una institución. Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí abajo en diferentes países, hay diferentes entidades del gobierno que están relacionadas en el manejo de la flora y fauna silvestre. Entonces, casi siempre hay un Ministerio del Ambiente, hay un ente aduanero y además la policía, la institución policial o militar de cada país que puede estar relacionada y que debe estar siempre en coordinación para poder evitar y combatir, digamos, estos crímenes a la naturaleza. Por otro lado, por control de especie, era muy puntual y habían casos muy definidos en cada país y en casi ninguno coincidían, digamos, las mismas especies, por lo cual, eh, entre todos los países que participaron en los talleres, se propuso como idea inicial que para auditar estos aspectos ambientales, lo mejor es enfocarse en la estructura institucional. Digamos, nosotros primero resolver cuál es el marco, cómo se está manejando, qué, qué procedimientos tiene cada país para el control y el manejo de flora y fauna silvestre en cada país, y a esos procedimientos auditarlos, si es posible mejorarlos a través de las recomendaciones de cada auditoría. Y también en este taller nosotros recabamos información sobre si es que habían experiencias em, que ya ciertos países habían ejecutado. Colombia tenía mucha experiencia, por ejemplo, y la idea también de ejecutar este taller es poder generar a futuro un banco de información y también homologar ciertos procedimientos. Em, Como se mencionó en un inicio, en Latinoamérica nosotros ejecutamos una auditoría de áreas protegidas donde levantamos información sobre el estado y la condición de las áreas protegidas. Esa auditoría coordinada fue liderada por Brasil, por el TCU, pero al final todos tuvimos una información y nos dimos cuenta de la condición, de cómo es el manejo a nivel regional y entre países todos tuvimos algo que aprender. Para el manejo de flora y fauna, que me atrevería a decir que es algo nuevo, que está empezando, la idea sería llegar a lo mismo, poder coordinarnos por un punto de que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, básicamente, como ustedes pueden ver, lo que les mencionaba, lo importante de esto que les quería mencionar es que puede haber dos enfoques para auditarse estos temas, pero que sin duda todos los países tenemos ciertas estructuras y procedimientos parecidos respecto al tema de manejo de flora y fauna silvestre. Entonces, vuelvo a compartir la presentación. Eh, entonces, como conclusiones, ¿qué es lo que tuvimos de este taller? Lo que les comentaba es mejor hacer un procedimiento de auditoría institucional, verificar cuáles son los procedimientos, qué normativa tiene cada institución, cómo se están coordinando entre las diferentes organizaciones, perdón, organismos del Estado, de cada país, y primero resolver y solventar, digamos, estos temas más estructurales. A futuro, dentro de esto también se propuso, si es que se llegase a hacer una auditoría por especie, eh, se podría incluso coordinar una misma auditoría o podría ser como de manera de proyección una auditoría coordinada entre países respecto al tráfico de ciertas especies que son migratorias entre dos o tres países. Pero esto es como con miras a futuro una vez que nosotros tengamos homologados ciertos procedimientos respecto al control de la flora y fauna silvestre. Y adicionalmente, lo que nos funcionó también de este taller fue el tema de la cooperación internacional que nosotros podemos tener, la transferencia de experiencias, lograr a futuro o proponer este banco de información común, es decir, que todos los países puedan proporcionar cuál es su condición de cierta manera regular y actualizada hacia Latinoamérica o hacia el mundo, y con eso ver qué puntos podemos
empatar entre cada país. Y finalmente, un tema de lucha contra la corrupción ambiental, porque como ustedes entenderán, el tráfico de flora y fauna silvestre, como se mencionó anteriormente, normalmente empieza en un país y termina en otro. Entonces, la coordinación entre diferentes estados es totalmente necesaria, es fundamental si es que queremos realmente controlar y combatir, digamos, este mal manejo de la flora y fauna silvestre en toda una región. Es, sería poco probable o debe existir poco que todos los animales que se tratan de traficar realmente se queden dentro de un solo país. Ahora, ya como un caso más puntual, les quiero presentar como cuál es el procedimiento súper breve, en honor al tiempo, el manejo de fauna silvestre, especialmente en Ecuador. Entonces, tenemos el procedimiento, nosotros lo que hacemos en la auditoría es básicamente verificar el procedimiento, tenemos que a lo mejor existe una denuncia en el país, funcionarios del Ministerio del Ambiente del Ecuador hacen una inspección de esa denuncia, atienden a esa denuncia y asisten a algún lugar donde hayan mencionado que existe algún espécimen o puede existir algún espécimen que está en una tenencia ilegal. Entonces, los funcionarios coordinan con la policía, entran otras instituciones. Estas instituciones, Ministerio del Ambiente, Policía y, de ser el caso, otra institución, asiste al lugar y levanta un informe o un acta de decomiso. Es decir, si la persona que está a cargo de un animal, de un espécimen de flora y fauna silvestre, no tiene los permisos adecuados y otorgados por el Ministerio del Ambiente, se le retira el espécimen. Posterior a ello, este espécimen recibe una evaluación, es decir, cómo están sus condiciones de salud y psicológicas en ciertos casos, y se toma una decisión, que es el siguiente paso, que es liberación o transportarlo a un centro de tenencia y manejo. Los centros de tenencia y manejo de vida silvestre en el Ecuador, existe una categorización que pueden ser zoológicos o criaderos, jardines botánicos, etcétera, etcétera, que son lugares autorizados por el Ministerio del Ambiente, que el Ministerio del Ambiente es la autoridad máxima en temas de control ambiental en el Ecuador, dentro del Estado Ejecutivo, digamos. Y básicamente el Ministerio del Ambiente se encarga de otorgar permisos anualmente a estas entidades que reciben los animales de fauna silvestre. Entonces, estas entidades o estos centros de tenencia son los encargados en hacer una evaluación al animal de cómo avanza su desarrollo, es decir, si digamos un animal estaba en mal estado, el centro lo recupera, le ayuda a que se recupere. Si en el caso anterior, por ejemplo, de un decomiso, existe un animal que está en perfecto estado, se hace una liberación inmediata, se levanta una información, pero si no, como digo, pasa al centro y el centro evalúa si el animal se puede recuperar y meses después lo pueden liberar o reintroducir a su hábitat. Y si no, pueden introducirlo si es que el animal, por ejemplo, en casos de aves, normalmente les cortan las alas, no pueden volar, es decir, si es que existe algún tipo de liberación, el animal estaría condenado, moriría, no podría sobrevivir, no podría volar. En ese caso, los centros de tenencia y manejo de vida silvestre en el Ecuador se encargan de mantener este animal. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un proceso y además hay un medio de verificación. Estos medios de verificación son los que en la auditoría intervienen y nosotros a través de los cuales podemos verificar y recabar más información y podemos darle una trazabilidad a un espécimen desde que fue decomisado hasta el lugar de su liberación o de destino final, que en este caso puede ser un centro. Entonces, desde el inicio, los funcionarios, en este caso el Ministerio del Ambiente, empiezan a levantar información y esta información va pasando hacia arriba, ya sea en el nivel jerárquico de la institución, y luego puede pasar a estos centros de tenencia y manejo de vida silvestre. Y si el centro de manejo y vida silvestre autoriza una liberación o puede ser el caso de que existe una defunción del animal, debe registrar esta acción igual en informes de liberación, informes de defunción, informes técnicos de qué es lo que ha sucedido con el animal. Si dentro de este procedimiento nosotros tenemos la inconcordancia o la inconsistencia o no existen estos medios de verificación, es un punto a observar que nosotros podríamos verificar en el procedimiento del manejo de la vida silvestre por parte de los organismos que están encargados, ya sea Ministerio del Ambiente o Policía o el organismo que en ese momento
haya intervenido. Nosotros a través de estas auditorías velamos por el cumplimiento de estos procedimientos y estos procedimientos son los que velan a su vez por la conservación de la biodiversidad y el buen manejo de la fauna silvestre en este caso. Entonces, todas estas fotos que ustedes han visto, que les puse la anterior, donde está este zorro, eh, y esta de aquí, donde está el jaguar, y finalmente donde hay un mono que está en una jaula, mm, por más de que estén bien mantenidos, conservados y tengan espacios grandes para vivir los especímenes, es evidente que este no es su hábitat, este no es su lugar. Sin duda al jaguar se le ve muy bien, pero no le quedan para nada bien las rejas que están atrás de él y menos al mono esa jaula. Lastimosamente, cuando existen temas relacionados con el tráfico ilícito de flora y especialmente fauna silvestre, por más que exista la intervención del Estado y sobre ellos la intervención y el control de Contraloría General o las entidades fiscalizadoras superiores, finalmente este es un destino que tienen los especímenes. Y por eso es tan importante hacia arriba regresar y recordar la importancia de la conservación de la biodiversidad. Esta conservación, si bien es cierto, como mencionaba, puede ser adecuada para el espécimen, pero hasta cierto punto ya deja de ser conservación de la biodiversidad. Los especímenes a lo mejor pueden servir para criar o para mantener o para ayudar a mantener ciertas especies, que podría ser una función, pero sin duda pertenecen a un hábitat natural, a un hábitat donde son libres, donde cumplen sus funciones e interactúan con otras especies dentro de todo esto que llamamos biodiversidad. Entonces, este pequeño aporte que nosotros hacemos, verificando el cumplimiento y el marco normativo de los organismos que están en el Estado encargados y responsables de este manejo, es fundamental por ello. Nosotros generamos otro tipo de resultados también en las auditorías ambientales que van más allá de lo económico o más allá de los bienes del Estado. Ya para ir finalizando, nosotros tenemos ciertas conclusiones que yo quería mencionar con ustedes y resumir esta presentación, la importancia de la auditoría de aspectos ambientales, la importancia de resignificar los resultados que puede tener una auditoría y contemplar como bienes del Estado también estos recursos naturales que nosotros tenemos y enfocar los resultados que puedan tener una acción de control a conservar la biodiversidad. La biodiversidad que, vuelvo a mencionar, es quien nos provee de todos estos recursos naturales y de los cuales nosotros generamos nuestros sistemas socioeconómicos. Finalmente, el tema de tráfico de especies, sin duda no solo puede ser local como en un país, sino debe tener una sinergia internacional entre los países, como mencionaba, como ustedes pueden ver, los procedimientos del manejo de las especies o del tráfico de la especie sale de un país y llega a otro. Es fundamental que nosotros, entre entidades fiscalizadoras superiores, podamos comunicarnos y ejecutar, si es posible a futuro, auditorías que estén enfocadas en este aspecto, auditorías que puedan ser coordinadas entre diferentes países y que justamente toda esta cadena, este procedimiento eh, del tráfico de flora y fauna silvestre pueda ser controlado y cada país pueda identificar muy bien principalmente el rol que pueda cumplir, si es un país de donde salen las especies de la vida silvestre o si es un país de tránsito, o es un país consumidor, y aplicar diferentes procedimientos de control que en la sumatoria, en lo global, realmente estemos apoyando a este tema de gestión ambiental. Y finalmente, las recomendaciones y las mejoras que nosotros hacemos, no solo a nivel regional, sino por eso es tan importante la intervención de las entidades fiscalizadoras superiores, es que nosotros, desde las acciones de control, podemos ver un panorama más amplio. A lo mejor en las instituciones responsables de ciertas actividades solo se dedican muy bien a lo suyo. El Ministerio del Ambiente netamente a lo suyo, la policía netamente a lo suyo, las aduanas netamente a lo suyo, pero nosotros desde las entidades fiscalizadoras superiores podemos ver esta fotografía en grande. Nosotros podemos ver cómo se relaciona el Ministerio del Ambiente, la policía y la aduana, y entre esas relaciones, ¿qué es lo que podríamos mejorar? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no se está cumpliendo? A lo mejor qué normativas podrían y deberían actualizarse. Entonces, este rol de las entidades fiscalizadoras superiores respecto al tráfico de flora y fauna silvestre es fundamental porque nosotros podemos ver
toda esta interacción obligatoria que tienen todas las instituciones en este tema. Y nosotros podemos generar recomendaciones o nosotros podemos auditar este panorama grande, esta fotografía grande. Y esa es la importancia que nosotros tenemos respecto al control de la fauna y vida silvestre. Eh, Ahora ya pasamos a las preguntas, quedo a las órdenes para responder cualquier inquietud e ir profundizando en los temas que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Jaime Mendoza por su interesante presentación. A continuación, damos pase a las preguntas del público. ¿Cómo serían implementadas las auditorías ambientales binacionales como en el caso de Perú y Ecuador? Muchas gracias por la pregunta. Básicamente debería existir una coordinación. Básicamente nosotros podríamos proponer, como se mencionaba en los textos, qué tipo de auditoría o qué enfoque nosotros podríamos hacer. Si es que queremos hacer un enfoque de auditar un tema de tráfico ilícito de flora o fauna, dependiendo de la especie, netamente enfocado a esa especie, es decir, puede ser una especie migratoria o puede ser una especie, digamos, en temas de madera que normalmente se ha identificado información que entre los dos países existe este movimiento. O puede ser una auditoría con un enfoque a la infraestructura y nosotros poder homologar ciertos criterios de cómo se está manejando el tema de tráfico de vida silvestre, de flora y fauna silvestre, y poder empatar entre ambos países, especialmente ya que son fronterizos, y definir qué procesos de control deberían implementarse en cada país. Y nosotros verificar si esos procedimientos primero existe el criterio, existe la normativa y si las entidades responsables en cada país las están ejecutando. Entonces, tomando este criterio de la literatura, podríamos optar por estos dos enfoques a ambos países. Sin duda, sería mucho más eficiente si se hace una auditoría entre países fronterizos y, y no entre países que están alejados. Sin duda, estas auditorías binacionales tendrían una gran sinergia y aporte para ambos países si se encuentran en la frontera. En el caso de obras, ¿cómo podemos alertar sobre la vulnerabilidad a las especies de flora y fauna, ya que muchas veces no hay una persona a cargo de esa función, ya que el supervisor de obras verifica la obra, más no la parte de flora y fauna? Asimismo, los auditores no ven esos temas de manera puntual en obras. Genial, es una gran pregunta y es algo que también sucede en Ecuador. Mm, bueno, esto está atado a la entidad de control ambiental o la entidad que está responsable de estos temas ambientales de cada país. Voy a hablar del caso de Ecuador. En Ecuador, siempre que se hace un proyecto, una obra o actividad, este proyecto debe contar con un permiso ambiental. Dependiendo la magnitud y el volumen de la actividad o proyecto ejecutado, hay permisos ambientales menos complejos hasta muy complejos. En los muy complejos nosotros tenemos una licencia ambiental y la licencia ambiental está atada a un plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental prevé, digamos, las actividades que se van a ejecutar y que podrían tener una afectación al ambiente. Y ahí se identifican justamente todos estos temas de que si pudiese existir una afectación a biodiversidad y qué hacer para mitigar esas afectaciones o cómo remediar esas afectaciones. En este caso, y eso es lo importante de las entidades fiscalizadoras superiores, cuando nosotros hacemos una auditoría a una obra y nosotros nos enfocamos en el aspecto ambiental, identificamos qué es lo que ha hecho el responsable, la entidad gubernamental responsable de controlar los aspectos ambientales en el proyecto que está siendo auditado. Y además también nosotros auditamos del proyecto, que es ellos lo que han hecho respecto a la autoridad ambiental y respecto al ambiente como tal.
porque la normativa en Ecuador no solamente es para cumplimiento de la autoridad ambiental, sino también es de cumplimiento en general para todos los ciudadanos, para todos los proyectos, para todas las entidades. Entonces, nosotros verificamos que existe esa coordinación entre las entidades gubernamentales involucradas y verificamos que este marco normativo ambiental se cumpla. Adicionalmente, quiero mencionar aquí, porque solo hemos hablado de la relación entre gobierno y a lo mejor ejecución de proyectos, solo como añadido, también mencionar que actualmente también puede existir un rol fundamental de la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía también, especialmente en el caso de vida silvestre, identifica ciertas anomalías, es su responsabilidad también denunciar, contactar ya sea con la autoridad ambiental o con las entidades fiscalizadoras superiores y avisar y alertar de que podría estar sucediendo algo irregular, en este caso relacionado con un tema de tráfico de fauna o flora silvestre, y que las entidades públicas simplemente realizan su trabajo. Entonces, son también los ojos que no alcanzarían del Estado la ciudadanía, y eso también quería mencionar, es un rol muy importante para estos temas de control ambiental. ¿De qué forma se podría controlar más el tráfico de fauna desde las contralorías? ¿O qué otras acciones podemos efectuar en pro de mejorar este aspecto? Gracias. Bueno, principalmente con la experiencia que nosotros hemos manejado en Ecuador, normalmente se pueden hacer auditorías como un ente nacional y verificar el cumplimiento de la normativa. Yo quisiera decir que estas auditorías relacionadas al tráfico de flora y fauna silvestre deberían ser lo más acercadas a territorio, lo más locales posibles, y que se puedan revisar los procedimientos que debería ejecutar cada función del Estado, cada entidad de gobierno, y no tomar muestras a lo mejor pequeñas, sino que puedan revisarse lo más posible de información respecto a un territorio, y que esta información que se levante sea lo más completa de todo el procedimiento. Mm, Entonces yo creería que desde las entidades fiscalizadoras debería haber un enfoque puntual en ciertos territorios que puedan tener más o menos vulnerabilidad a estos delitos o al tráfico de vida silvestre, y auditar todo lo que se pueda. Yo creo que esa es una gran respuesta, y a lo mejor después de un tiempo, en 2 o 3 años, que se ejecuten diferentes auditorías en diferentes territorios que pueden tener metodologías muy parecidas, hacer una sinergia o un reconteo de datos y ver cómo realmente estas recomendaciones están afectando de manera positiva al sistema de gestión ambiental. Finalmente, es muy importante que los auditores nos capacitemos, que quienes tenemos estas especializaciones técnicas nos capacitemos en saber qué recomendaciones podríamos efectuar que aporten cada vez más al sistema de gestión o manejo de fauna silvestre. Como ustedes vieron, hay un procedimiento donde al final cierta cantidad de especímenes queda en las manos de alguien, y esas personas a lo mejor necesitan más recursos para manejar y cómo hacerlo más preventivo. Entonces, la fortaleza después de hacer una auditoría es en la recomendación que nosotros podamos proporcionar. Entonces, estas auditorías, mientras más local se enfoque, mientras más información en un territorio en particular nosotros podamos evaluar, manejar, ver que el procedimiento se esté cumpliendo, y sobre ello generar una recomendación más adecuada para esas condiciones, sin duda va a ser el aporte que nosotros tengamos. Y lo que se mencionó al final, siempre tener en claro como esta fotografía grande, como nosotros ver todo el panorama, y no solo enfocarnos a lo mejor en generar una recomendación solo para una institución, sino pensar que este tema, especialmente dentro del tema ambiental, especialmente este tema de manejo de flora y fauna silvestre, tiene estas complicaciones donde obligatoriamente entran otras instituciones y hay mucha coordinación entre entidades de gobierno, no perder como ese enfoque también. Entonces, ahí tratar de recomendar siempre con esta visión amplia
porque son varias instituciones las que intervienen y ese es el rol de las entidades fiscalizadoras, esa es la ventaja que nosotros tenemos que podemos juntar a través de estas auditorías como esta visión y esta recomendación que no solo mejore la gestión de una entidad del Estado, sino que realmente impacte en el sistema de gestión ambiental. Muchas gracias. Para terminar, ¿cuáles son las acciones preventivas para evitar y o reducir el tráfico de la flora y fauna en nuestra región? Entiendo más el tráfico de fauna, pero ¿en qué consiste el tráfico de flora? Gracias. Bueno, el tráfico de flora es un tema súper amplio y a lo mejor aquí en el tráfico de flora, digamos, sí existe una valoración económica más amplia que en fauna. En tráfico de flora pueden entrar temas de especies no maderables y maderables, entendiéndose, digamos, maderables que son el aprovechamiento del tronco de una especie arbórea. Y las no maderables, por ejemplo, pueden ser semillas u otros productos que generan la flora de vida silvestre. Básicamente, respecto a esta pregunta, existen diferentes puntos de control que no directamente están relacionados con las entidades fiscalizadoras superiores, sino pueden estar relacionados con la ejecución de la política pública y los planes, en el caso de Ecuador, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente. Entonces son ellos quienes plantean y proponen cierta política pública o planes al Estado, a la ciudadanía, y nosotros como entidades fiscalizadoras podríamos eh, verificar el cumplimiento de esos planes. Y nosotros podríamos de alguna manera también aportar después de una auditoría con recomendaciones. En el caso de madera, especialmente, mm, ciertas especies maderables, digamos, sí pueden ser valoradas económicamente. Ahí pueden entrar temas ya no solo administrativos sancionatorios, sino otros temas de valoración económica para los funcionarios que están involucrados. Y los montos, digamos, desde un punto de vista económico pueden ser multas mucho más altas que se puedan plantear para ejecutar y evitar como este tráfico de especies. Pero principalmente es estas autoridades ambientales en cada país las encargadas de proponer estos planes y nosotros a través de las auditorías poder vincular o recomendar estas otras sinergias con las instituciones del Estado o de alguna manera nosotros también aportar dentro de ese plan a través de la experiencia que tengamos o la información que se levante, incluso internacionalmente, las recomendaciones que puedan existir o la transferencia de experiencias que puedan existir desde otros países para mejorar este sistema de control. Recordemos nuevamente que el tráfico no, a lo mejor no solo se da en un país, sino entre varios países y sin duda como tener esta sinergia, tener esta coordinación es fundamental. Nosotros estaríamos en ese lado, digamos, del control y desde ese lado de la entidad fiscalizadora nosotros pudiéramos aportar al sistema de gestión ambiental. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Queremos agradecer al señor Jaime Mendoza por haber compartido su valiosa experiencia, conocimientos y tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto poder haber compartido este tiempo y siempre a las órdenes desde Ecuador para compartir cualquier información. Nuevamente quiero resaltar el valor que tiene la auditoría de aspectos ambientales y cómo nosotros podemos aportar a la conservación de biodiversidad. Mm, y, y la responsabilidad que nosotros tenemos, especialmente en Latinoamérica, los países megadiversos, de conservarla. Em, Estamos, y hago una invitación también a todos los países y a las entidades fiscalizadoras superiores a involucrarse más en estos temas de aspectos ambientales que para algunos pueden ser nuevos, pero como nos vamos dando cuenta desde el inicio, demandan obligatoriamente la coordinación en la región. Solo esta coordinación, esta comunicación constante que nosotros tengamos a través de las diferentes entidades fiscalizadoras, es que realmente vamos a poder lograr un aporte y un impacto positivo a los sistemas de gestión ambiental y a la conservación de biodiversidad de este planeta. Una vez más, muchísimas gracias y ha sido un gusto compartir este espacio.
A los participantes se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que se hayan inscrito de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de la capacitación. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido y permanecido durante toda la conferencia del día de hoy. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas. Muy buenas noches con todas y todos los presentes.